Hay dos tipos de creyentes en lo que yo creo. Unos que conocen la palabra pero no la confiesan con sus labios. Y hay otros que son conocedores de la palabra pero la confiesan. Y la fuerza, el poder de la iglesia no está en el conocimiento de la palabra. Aún Satanás tiene conocimiento de la escritura. ¿Está conmigo? Eso está fuerte, ¿verdad que sí? Aún los gnósticos, los que estudian la Biblia para desacreditarla, tienen conocimiento de la escritura. Aún las sectas y muchas religiones estudian la escritura. Pero solamente la escritura tiene un poder sobrenatural cuando es confesado por un labio que le cree, por un corazón que le cree. Dice, lo que tú confieses con tus labios y tú creas en tu corazón. Hay una conexión de lo que confesamos con aquello que creemos. Eso produce milagro. Eso produce milagro. Alguien puede reaccionar y decir amén a eso. ¿Por qué Dios le dice a un profeta, da la palabra? ¿Por qué Dios le dice a Moisés, extiende tu vara sobre el mar? ¿Por qué Dios le dice a Moisés, declara la palabra, di la palabra? ¿Por qué Dios le dijo a los profetas en varias ocasiones, di la palabra? Porque Dios es soberano para hacer lo que Él quiere hacer, pero hay un poder de legalidad cuando nosotros autorizamos a Dios a obrar en nuestras vidas. Y yo quiero que Dios cambie a mi hijo. Yo quiero que Dios cambie a mi esposo, mi esposa. Los casados digan amén. Yo quiero que Dios cambie mi comunidad. Yo quiero que Dios cambie las cosas en mi alrededor. Pero si Dios se mete sin tu intercesión, entonces Dios sería un intruso, metiéndose sin invitación. Y Dios es respetuoso, Dios es caballeroso. Y a Él le gusta obrar e intervenir donde hay una iglesia clamando, donde hay un hombre o una mujer intercediendo. Ahí radica el poder de la intercesión de un hombre o una mujer que sabe invocar el poder y la presencia de Dios. ¿Alguien me está escuchando en esta mañana? ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. Vida. Y esta palabra le he titulado, si te caíste, levántate. Esaú. Esaú nació para una bendición. ¿Se acuerda? Nació porque era el primogénito. Él nació para ser el hombre que portaría el manto de liderato en la nación de Israel. Sin embargo, ¿con quién terminó Dios haciendo los negocios? Con Jacob. Algo Dios me dijo en mi vida. A mí me gusta tratar con la gente que nace para un propósito, pero prefiero escoger a los que nacen para conquistar esos propósitos. Y Esaú nació para un propósito, pero no vivió para conquistar su propósito. Los cementerios están llenos de grandes predicadores que nunca predicaron. Los cementerios están llenos de grandes evangelistas que nunca predicaron. Los cementerios están llenos de grandes hombres y mujeres con una voz tremenda para predicar, evangelizar, reprender demonios, profetizar, cantar, adorar, pero nunca lo hicieron. Porque hay gente que está esperando que se le aparezca un ángel y le dé un cordelito, un collarcito con un letrero y le dé un título y le dé una profesión. Y las profesiones se ganan en las elevadas montañas de la aflicción. Hay que orar, hay que interceder, hay que buscar, hay que pelear, hay que meterse con Dios, hay que guerrear, hay que declarar con sus labios aquello que usted quiere visualizar en su vida. Dice amén. La iglesia tiene que ser más agresiva en estos tiempos que nunca. Dios. Tenemos una mentalidad consumista, consumir y consumir de parte de Dios. Pero Dios está esperando una generación que se levante para producir alma, para producir reino, para producir iglesia, para producir ministros de alabanza, gente que adore, que sirva a Dios en espíritu y en verdad. Hace falta una generación agresiva para enfrentar a un diablo agresivo. El hombre del cual yo quiero hablar en esta mañana es un personaje muy interesante, porque este hombre resulta que amaba tanto la ley, pongan mucha atención, él amaba tanto la ley que no permitía, ni aceptaba, ni entendía que Dios
hiciera nada nuevo. Porque hay gente tan aferrada a ciertas cosas que cuando Dios quiere traer una transformación en su vida, Dios no puede hacerlo porque ellos tienen un molde. Y no puede usted meter a Dios en una caja de zapatos. Dios es soberano. Y Dios obra por senderos misteriosos. Y de la manera en que Dios trabajó ayer no es la misma manera en la que Él quiera trabajar hoy. Entonces este personaje del cual yo le voy a mencionar en unos minutos, él amaba tanto la ley que no permitía que Dios hiciera nada nuevo. Amaba tanto los sacrificios de los animales que no permitía que Jesús reemplazara esos sacrificios. Amaba tanto los sacrificios del templo que él no podía aceptar que un Cristo que murió en la cruz del Calvario fuera el sacrificio perfecto y le pusiera fin a los sacrificios de los animales. Él quería regresar a seguir sacrificando animales. No podía entender cómo un hombre ahora era el sacrificio perfecto. Amaba tanto el templo que él no podía permitir que Jesús resucitara y habitara en nuestros corazones, inaugurando un nuevo templo en cada vida y en cada alma. Estaba tan enamorado del templo de Jerusalén que él no podía concebir la idea, no podía entender cómo es que ahora el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, habitaba en muchos templos en todo Jerusalén. Donde quiera que había un cristiano, yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Y al llegar domingo sigo con mi gozo. Te diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Él no podía entender cómo es que ahora había muchos cristianos en todo Jerusalén diciendo: soy un templo viviente del Espíritu Santo de Dios. Porque él decía: no, tenemos un solo templo. El Espíritu Santo habita en ese templo. ¿Cómo es posible que ahora habita en muchos templos? Así que él luchaba fuertemente porque no quería que la gracia reemplazara la ley. No quería que el sacrificio de los animales fuera reemplazado por un sacrificio perfecto, el de Cristo. No quería nuevos templos manifestándose en toda la ciudad. Y amaba tanto la historia de Israel que él no podía permitir que una nueva iglesia escribiera una nueva historia. ¿Ya algunos saben de qué personaje estamos hablando? El apóstol Pablo. Antes de ser Pablo se llamaba Saulo. Y amaba tanto el templo que no podía permitir que hubiera muchos templos. Entonces los perseguía y los llevaba para que fueran castigados y fueran azotados. Amaba tanto los sacrificios del templo que él no podía permitir que Cristo reemplazara los sacrificios del templo. Amaba tanto la ley que no podía permitir que la historia se escribiera de nuevo. ¿Sabe cuál es el peor enemigo de la iglesia? No es el diablo. Cristo ya derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Y Él está bajo la planta de nuestros pies. El peor enemigo que tiene la iglesia son las tradiciones. ¿Por qué? Porque hay cosas poderosas que Dios quiere hacer en nosotros. Y Dios se va a encontrar con un gran reto. ¿Sabe cuál es? Si no es de esta manera, yo no puedo recibirlo. Si no es de la manera que a mí me gusta, yo no quiero avanzar. Si no es de la manera que se acomode a mi sketch o a mi agenda, yo no puedo funcionar para Dios. Si no es en tal ciudad, yo no puedo hacerlo. Si no es así, yo no puedo hacerlo. Si no es en tal lugar, yo no puedo hacerlo. Le ponemos muchos tropiezos, muchos retos, muchas trabas a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hay cosas que Dios ya quería haber resuelto en tu casa, en tu familia. Hay cosas que ya Dios quiso haber resuelto en tu matrimonio, pero no se han resuelto. No es culpa de Dios, Él tiene el poder para cambiarlo. Es la falta de nuestra decisión, de nosotros trabajar en colaboración con Dios. Dios quería transformar a Jerusalén. Él levantó una iglesia poderosa, resucitó al Hijo. El Espíritu Santo descendió con poder. Era el tiempo, era la temporada, era el momento para sacudir toda la nación de Israel. Mas se levantó un hombre y dijo: no puedo permitir que un Cristo transforme lo que yo conozco hasta ahora. No puedo permitir que haya muchos templos. Yo quiero un solo templo viejo lleno de piedra. Hay gente cerrada luchando en contra de lo que Dios quiere hacer.
Veo cosas que Dios quiere hacer como pastor en la vida de sus hijos. Y veo los padres el domingo se llevan los muchachos al parque. Yo digo, pero usted no sabe que Dios le ha dado un profeta en su casa. ¿Qué hace usted con su hijo en el parque? Pastores, que fuimos al mall a comprarle zapatos a los niños. Usted me lo hubiera llevado este domingo, porque hay una palabra que ese niño la va a necesitar el día que ya usted haya muerto. Y ese niño le toca enfrentar al diablo y a los demonios. Él necesita tener diseño y palabra de Dios en su espíritu. Pero hay padres que están cerrados. Hay padres que tienen el corazón cerrado. Es que mi papá, mi mamá me llevaban el domingo y yo soy bueno. Con yo llevar a mi hijo el domingo a la iglesia, él también va a ser bueno. Sí, tú fuiste bueno. Saulo, reacciona. Ahora Dios no está interesado que tú seas bueno. Ahora Él quiere profetas, quiere evangelistas, quiere pastores, quiere misioneros, quiere hombres que sacudan las naciones, quiere mujeres que sacudan las naciones, quiere una familia empoderada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y quiénes vamos a preparar esa nueva generación? La iglesia. Somos usted y yo los que tenemos que aprender a mirar más allá de lo natural. Quizás a usted, sus padres le dijeron en el pasado, tú no eres muy inteligente, tú eres muy brutito. Tú no vas a hacer nada, tú vas a ser un fracasado igual que tu tío, tú vas a ser un perdido igual que tu abuelo, tú eres un bruto igual que tu papá, este es otro, un mujeriego igual que el abuelo, no sirve para nada, va a tener un matrimonio fracasado, este otro es medio bobo, aquel otro es así, aquel es asado. Yo no sé a qué tú te enfrentaste en el pasado, pero hoy tú estás delante de una escritura que te dice, todo lo puedes en Cristo, que Él te fortalece. Estás delante de una escritura que tiene programas proféticos para ti, para tu casa, para tus hijos. Y tristemente Dios no puede activar esos procesos en tu familia si el domingo estás en el parque, si el domingo estás en el mall comprando zapatos. Porque quizás hay padres que están mirando a sus hijitos y dicen, algunos me dicen, pastor, ¿cómo ve a mi hijo? Dice, usted lo visualizo predicando la palabra, lo visualizo evangelizando, lo visualizo orando por los enfermos, lo visualizo cantando, lo visualizo sirviendo al Señor, lo visualizo trabajando en el reino, enseñando niños, enseñando, dando clases, orando, predicando, trabajando en la obra del Señor. Y si usted no visualiza a su hijo funcionando en el reino, el diablo lo visualizará trabajando en el mundo. Yo quiero que usted se dé cuenta que la iglesia tendrá lo que la iglesia produce. Dice la escritura que Saulo de Tarso había sido entrenado a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era un experto en la ley. Él todo lo que sabía era bueno y malo. Bueno y malo. Él no conocía el mover del Espíritu. Por lo tanto, cuando se levanta Saulo, ¿qué fue lo que hizo? Atacar la iglesia, porque él producía, hacía lo que él había sido entrenado. Lo encuentra Jesús en el camino. Y vamos a ir ahí a la escritura. ¿Están listos? Vamos. Hechos capítulo 9, versículo 1. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino ¿a quién? Al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o alguna mujer seguidora de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó, ¿qué cosa? Un resplandor de luz del cielo. ¿A dónde iba Saulo? Iba a Damasco. Y cuando iba a Damasco con el rollo de carta, la autorización legal para perseguir a los cristianos, se le aparece en el versículo 4, dice, una luz. ¿Y cuál fue el resultado de ese encuentro con esa luz? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y el verso 5, por ahí si lo tiene, dijo, y él dijo, ¿quién eres, Señor?
y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Sabe una cosa? Hay gente en la iglesia con problemas de autoestima. Es que yo, pastor, yo no sirvo para nada, pastor, es que yo estoy así, pastor, yo estoy débil, pastor, oren por mi pastor, porque yo no. Usted nada, usted es un soldado del reino. Usted lo que tiene que ponerse de pie y pelear la batalla. Usted lo que es un guerrero del reino. Usted tiene que alimentar su fe, alimentar su autoestima. Cristo no murió por una iglesia derrotada, Él murió por una iglesia victoriosa. Él fundó y estableció una iglesia llena de poder, llena de autoridad. Lo que necesitamos es creer lo que somos, entender lo que somos. La iglesia estaba siendo perseguida y Jesús se le aparece a Saulo y le dice, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Espérate, estaba persiguiendo a la iglesia en Damasco, pero quien persigue la iglesia persigue a Jesús. Quien se mete contigo se mete con Jesús. Quien se mete con tus hijos se mete con Jesús. Quien se mete con la iglesia se mete con Jesús, porque la iglesia le pertenece a Jesús. Ha llegado la hora de nosotros pelear la batalla de la manera espiritual. Antes usted le daba un Nuevo Testamento a un niño y salía siendo evangelista. Ahora más vale que usted le ore, lo profetice, ore, cante con él y lo bañe con 1 litro de aceite diario para que esté ungido. Porque la batalla espiritual de estos tiempos es agresiva, es diferente a lo que enfrentaron nuestros padres en el pasado. Dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Usted ponga sus manos sobre sus hijos y dice, Padre, aquí voy a enviar a tu muchacho a la escuela, pero aunque estén ahí en esa escuela, yo te pido que tu Espíritu Santo lo guarde, lo cuide, lo protege, que nada le pueda hacer daño en el nombre de Jesús. Y usted aprenda a pelear esa batalla. Cubra a sus hijos con la sangre. Cubra a sus hijos con la sangre. Profetice sobre ellos. Cúbrale con la sangre. Y cuando venga un demonio que venga a tratar de tocarlo, puede venir una persona y tocarlo y tratar de, yo se lo dedico al diablo, tratar de declarar palabras proféticas diabólicas sobre esa criatura, sobre esa persona. Mas cuando los demonios vengan a tomar acción sobre él, no podrán, porque ahí estará el ángel de Jehová. Dice la Escritura, ¿por qué me persigue? ¿Por qué me persigue? No importa que haya muchos satanistas. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando no hay una iglesia que ha entendido el poder que tenemos, donde hay una iglesia que ha entendido el poder que tiene, hay un diablo limitado. Matrimonio. Yo veo que hay espíritus que están atacando en mi matrimonio. Yo me opongo a ellos en el nombre de Jesús. Los reprendo. Satanás, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Te ato y te expulso. Uno de los grandes problemas que la iglesia ha tenido es que no hemos aprendido a expulsar al diablo. Siempre, Señor, en el nombre de Jesús reprendemos al diablo. Y lo estamos reprendiendo, regañándolo y regañándolo. Échelo fuera, expúlselo. La palabra expulsión es una de las palabras que más duele y lastima al reino de las tinieblas. Una cosa es llamarle la atención al enemigo y neutralizarlo, pero dejarlo allí. Hay que aprender a expulsar al diablo. Satanás, yo estoy viendo que en la vida de mi hijo hay espíritu de rebeldía, hay espíritu de lesbianismo, hay espíritu de homosexualidad, hay espíritu de pornografía, hay cosas raras que está operando en mi cónyuge, en el matrimonio, en la familia, en el sobrino, en el abuelo, en el tío. En el nombre de Jesús yo te reprendo, te ato y te expulso y declaro liberación sobre esta persona. Esa es la oración que la iglesia tiene que hacer. Expulsión, reprensión y expulsión. Cuando Cristo le llevaba a los endemoniados, Él no le decía, te reprendo, se te decía, sal de él. Expulsión. Yo te estoy llamando a un ministerio, pero tú no lo quieres recibir, tú no quieres reaccionar a él. Tú lo que estás es atacando aquello que te está llamando y te está ardiendo por dentro. En otras palabras, Saulo ya tenía el llamado, ya sentía el ardor de servir a Dios, pero como no había conocido al Espíritu Santo, estaba sirviendo a Dios de una manera muy destructiva. Es el problema de predicadores que no tienen un encuentro con el Espíritu Santo, no saben edificar, ellos destruyen. El problema de una iglesia cuando no tiene el Espíritu Santo, tiene la palabra, pero no edifica, solo destruye. El problema de un ministro, de un músico, de un cantante, cuando tiene el talento y tiene el llamado, pero no tiene la revelación y la activación del Espíritu. Él tiene el deseo y va a hacerlo, pero va a hacer mucho daño. Se necesita la intervención del Espíritu Santo para que haya una transformación genuina. Sí.
Cualquiera es iglesia, pero no cualquiera predica la palabra de poder y de autoridad. Cualquiera habla de la Biblia, mas se necesita la intervención del Espíritu Santo. Se necesita vivir en santidad. Se necesita estar lleno del poder del Espíritu para enfrentar una generación que está poseída de demonios. Se necesita una iglesia llena del poder y la autoridad para liberar a nuestra comunidad de sus cargas. Hace un tiempo me dice un hermano: no, pastor, yo me quiero ir de la iglesia. ¿Y por qué? Es que ahora hay un muchacho que está visitando y es homosexual. Yo le dije: ¿cuál es el problema con que el muchacho homosexual venga y se reúna con los jóvenes? No, que al rato el hijo mío va a querer ser homosexual como él. Le digo: pero entonces eso quiere decir que usted ha hecho muy mal trabajo, porque su hijo no tiene que volverse homosexual, el homosexual tiene que volverse hombrecito como su hijo. Pero si usted no ha hecho un buen trabajo y usted tiene dudas, entonces váyase a buscar otro lugar y escóndase del diablo, porque ese demonio te va a perseguir donde quiera que vayas. ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué? Porque Dios no trata con cobarde. Jacob recibió una bendición y cuando Saúl le dijo: te voy a cortar el cuello, ¿qué hizo? Salió corriendo y se escondió en la casa de su tío Labán y duró por allá 14 años, y cuando regresó, el primero que vino a recibirlo fue su hermanito con 400 soldados. ¿Por qué? Porque tú no vas a recibir una bendición hasta que no confrontes el espíritu que te ha hecho correr. Dios no trabaja con una iglesia cobarde. Dios trabaja con una iglesia de poder, una iglesia de autoridad. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está escuchando por ahí? Yo voy a dejar a este hombre, pastor, porque este viejo tiene este problema. Si dejas a ese viejo por ese problema, te va a encontrar otro con el mismo problema, porque tienes que aprender a vencer el espíritu que está atacando a ese viejo. ¿Por qué hemos sobrevivido 18 años de matrimonio? ¿Por qué? Porque nuestras diferencias las hemos puesto en la mano de Dios. No hemos ido a buscar al bufete de abogado al primer problema que hemos tenido. Hemos ido a la sangre de Cristo. Señor, echamos fuera estos demonios de conflicto. Echamos fuera este espíritu de desánimo. Hay que rescatar y luchar este matrimonio, esta familia. Está ungida y ponerla en la sangre de Cristo. Hechos capítulo 9, versículo 4 dice: y cayendo en tierra. Y cayendo en tierra, escuchó una voz. ¿Cuándo fue que él escuchó la voz? Cuando cayó en tierra. Hay gente que quiere oír a Dios, pero ellos no quieren ser derribados de su caballo. Hay gente que quiere oír a Dios, pero ellos no quieren ser derrumbados de su proyecto. Cuando Saulo cae en tierra, quiere decir que ya no era el hombre que iba en la armadura del caballo. Cuando Saulo cae en tierra, quiere decir que ya no es el hombre que tiene un sentido, un camino, una dirección, una meta, un propósito. Ahora está en el piso y ya no sabe a dónde va. Yo no sé si tú te has caído en alguna ocasión. Yo no sé quién te tumbó. Algunos nos caemos, otros nos tumban. Hay abuelos que tumban los hijos. Hay padres que tumban sus hijos. Hay tíos, familiares, primos, jefes en el trabajo que le tumban el ánimo a las personas. Hay hombres y mujeres dedicados a tumbar a otros de la felicidad de la vida, del propósito de la vida. Yo no sé si a ti te han tumbado. Yo no sé si Dios ha tenido que tumbarnos a algunos de nosotros. Yo escuché como una voz, como si alguien me hablara de adentro para afuera. Qué vergüenza. Yo tengo tu hijo aquí en mi presencia y tengo esa hija perdida en la puerta de mi casa y tú no la puedes invitar a entrar. Eso fue tan fuerte para mí. Y fue tan duro que yo perdí la fuerza de mis rodillas y caí de rodillas en el pasto. Caí arrodillado llorando. Y desde ese día entonces comenzó Dios a sacar el corazón de Saulo y ese corazón de piedra y a poner un corazón de carne, un corazón espiritual, un corazón enamorado de las cosas espirituales. Y empecé a entender el dolor que siente un padre al no tener un hijo. Entonces yo empecé a identificarme con Dios y dije: wow, ahora empiezo a sentir el dolor que tiene Dios al ver sus hijos perdidos, porque yo he sepultado uno, ahora entiendo el dolor de un padre. Entonces yo empecé a entender eso y le dije a mi esposa: vamos a prepararnos para el ministerio porque lo que viene no hay forma de huir de esto. Dios te tumba de tu caballo de una manera o de otra.
Hay gente que tiene una manera de pensar muy diferente a lo que Dios quiere y Dios los va a tumbar de ese caballo. Y hay otros que ya fueron tumbados y no hayan qué hacer, no saben qué hacer, pero el Espíritu Santo sabe qué hacer en tu vida. Quizá hay gente que no te trató bien, ¿sabes por qué? Porque el enemigo vio que si tú recibías amor, tú ibas a ser un potencial dando amor a otros. Y el enemigo dijo, vamos a tumbarlo del caballo del amor para que no le dé amor a nadie. A lo mejor tu matrimonio no fue bueno ayer porque él vio que tú ibas a ser una buena persona. Y el enemigo dijo, vamos a fracasarle el matrimonio para que sea un hombre o una mujer amargada en su segundo matrimonio. Pero la sangre de Cristo está aquí para levantarte. Quizás no tuviste los mejores padres, pero ahora tienes un padre espiritual, tienes una madre espiritual, tienes a Cristo sentado a la diestra del Padre. Todo puede ser restaurado. Lo que se ha caído puede ser levantado. Estás en el lugar correcto. Es la sangre de Cristo la que levanta todo lo que se ha caído. Y de un joven con un corazón medio duro, medio amargado, medio loco, con sus propias ideas, por ahí atrabancado en su propio camino, en su propio destino, el Espíritu Santo me tuvo que tirar al suelo, me tuvo que tirar al piso, tuvo que romper mi corazón. Y entonces yo me levanté y le dije a mi esposa, vamos a estudiar. Y comenzamos a estudiar aquí en Dallas, en una universidad cristiana, y completamos durante 6 años, estudiamos por un doctorado en teología para ayudar a la iglesia de la mejor forma posible. Y fue bien costoso, pero hicimos un esfuerzo grande, terminamos. Y después la iglesia donde yo me congregaba, porque una cosa es recibir el llamado y otra es recibir la activación del llamado. Y hay gente que siente el llamado y a los 3 días levanta iglesia. Y entonces son los problemas, porque yo recibí el llamado y hablé con mi esposa, le dije, no le vamos a decir nada al pastor, que el Señor le revele al pastor lo que nosotros tenemos. Si el Señor no le revela a él, aquí nos quedamos tranquilos. 8 meses después me llama el pastor y me dice, yo siento de Dios que es la hora de que tú empieces un ministerio en la ciudad de Waco. Le dije, pastor, tenemos 8 meses orando por eso, pero tengo otro problema, yo no tengo dinero y eso se requiere mucho dinero. Levantaron la iglesia y me dijo, no te preocupes, dale, yo te pago la renta por 1 año y vamos a ver lo que Dios hace. Y ahí algunos de ustedes que pudieron ir a Waco hace un tiempo atrás, ustedes pudieron ver lo que Dios hizo. Empezamos en un localcito pequeño en la sala de mi casa y de ahí nos fuimos moviendo y moviendo y ahora Dios nos entregó una propiedad grande y estamos trabajando para el Señor. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene un propósito con tu vida, si tu diseño no es de acuerdo al diseño de Dios, Él te va a tirar al suelo, pero no te sientas destrozado. Cuando Dios te deja caer al suelo es porque Él quiere hablar contigo. Y póngamelo en el proyector si es posible, por favor, una vez más. Dice, y cayendo en el suelo oyó la voz. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay ocasiones que nosotros tenemos que topar fondo. Hay ocasiones en las que hay que topar fondo. Los mayores sufrimientos que han llegado a tu vida no han llegado para destruirte, han llegado para hacerte entender que hay alguien que te puede sacar de ese sufrimiento. Las mayores preocupaciones que tú has tenido en tu vida no ha sido para que tú te sientas perdido y abandonado, sino para que tú reacciones y entiendas que hay alguien que puede direccionar tu vida de una manera mejor. No quiero congregarme en ningún lugar porque todos los pastores son así, todos los pastores son amasados. Y cada vez que yo me encuentro una persona así, le digo, tú has topado fondo, pero no te quieres levantar. Dios te está hablando. ¿Cómo? Cuando tú topas fondo, lo siguiente que tienes que hacer no es levantarte, es poner atención, porque es que Dios te va a hablar. Pastor, he tenido un problema tremendo. Estate quieto, estate tranquilo. Escucha la voz de Dios, porque es el momento que Dios le gusta hablar. Cuando tú pierdes tu rumbo, cuando tú pierdes la esperanza, cuando ya el doctor te da una noticia que es terminal, que no está en tus manos, cuando el abogado te da una noticia que no está en tus manos, cuando algo se sale de control, estate quieto, no te desesperes. El momento donde Dios te va a hablar. Llegó Nabucodonosor el grande y dice, este muchacho que es músico bonito, que se peina chulo, lo quiero para mi reino. Aquel otro que está por allá también lo quiero. Yo hablo inglés, francés, cubano, español, ¿verdad? Ok, él habla mucho idioma, también lo quiero. Y eran 3 jóvenes, se los llevaron. ¿Listo? Cuando llegan los problemas, hay gente que dice, Nabucodonosor llegó y me mató. Pero hay otro que dice, Nabucodonosor llegó. Por favor, no le ponga ese nombre a sus hijos. Está raro, ¿verdad?
Nabucodonosor llegó y a mí no me mató, a mí me trasladó de un pueblo pequeño y ahora me trajo a la capital de un imperio y ahora estoy en una posición de gobierno y de autoridad. Cuando llega la crisis, algunos son destruidos, pero los que se han preparado, los que se han pulido, los que se han entrenado, los que se han santificado son trasladados a posiciones de gobierno y de autoridad espiritual. ¿Hay alguien que está entendiendo eso? A Saulo, la luz lo tumbó. Pero esa caída fue para levantarlo en otra dimensión. Porque cuando se levantó de ahí le dijeron, entra en Damasco, en una casa, y ahí se te va a decir lo que tú vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te habla, lo primero que te hace es darte asignación profética. Oh, yo siento que Dios me habló, yo siento, así Dios te habló. Bueno, siéntate porque ahora se te va a decir lo que Dios quiere hacer con tu vida. Pero es que si ya Dios me está hablando a mí, ya yo estoy listo para predicar. No, Señor. A Saulo vio tremenda luz. Saulo fue entrenado a los pies de Gamaliel. Saulo vio la luz. Saulo escuchó la voz de Dios y aún así le dijeron, siéntate porque no estás listo. Hay cosas que en el Espíritu se te tienen que ser reveladas. Hay gente que oyendo la voz de Dios a los 3 días levanta iglesia. ¿O no? Yo no sé cuánto han sido sus problemas. Yo no sé hasta dónde hemos topado el fondo. Pero mi mensaje en esta mañana es que no importa la profundidad de tu caída. No importa la profundidad de tu caída. Es que el hermanito estaba aquí bien alto y se cayó muy profundo. No importa la profundidad de tu caída, lo que importa es la altura de tus rebotes. Es que Saulo era entrenado a los pies de Gamaliel y mira cuánto se cayó. Pero no importa cuánto se cayó. Estaba entrenado a los pies de Gamaliel, pero ahora rebotó siendo entrenado a los pies de los discípulos y a los pies del Espíritu Santo. ¡Ay, ay, ay! Antes perseguía gente en Damasco y ahora es un perseguidor de diablo y de demonios. Ahora anda predicando y liberando el continente de Asia. Eso es lo que hace Dios con una familia. Eso es lo que Él quiere hacer en tu casa, en tu vida, en tu matrimonio, en esta iglesia, en esta comunidad. Tú no eres cualquier cosa. Los problemas que tú has enfrentado no han sido para destruirte, sino para hacerte reaccionar, para topar fondo, para que entiendas que hay cosas poderosas de Dios para ti. Gracias por sintonizarnos. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 254-313-8962. Y si quieres visitarnos, estamos ubicados en el 2433 de la calle Norte 43 en la ciudad de Waco, Texas, 76714. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida.